El primer caso de coronavirus en República Dominicana se detectó el 1 de marzo. Desde hacía ya varias semanas el mundo estaba sumamente preocupado después de que empezaran a detectarse casos en España, en Italia. Pero el primer país fuera de China que tuvo un problema real fue Italia. Y ahí fue cuando todo el mundo occidental empezó a ponerse las manos en la cabeza, a tomar medidas, y aquí ese primer caso llegó el 1 de marzo. Un italiano que duró más de 2 meses interno. Fue bastante peculiar el caso de este italiano que seguía dando positivo tras cada prueba. Hay que decir que ese italiano tuvo, como tú muy bien dijiste, un largo internamiento, pero que se recuperó total y completamente y se fue muy agradecido de las atenciones que recibía en la República Dominicana. También estuvo el caso de una doñita bastante contenta que vino desde España contaminada, que vivía en Villarriba, todo el mundo la recuerda. La señora de San Francisco de Macorís. Sí, y entonces ese también fue un foco. Pero luego, mira, esos fueron los primeros casos detectados. Sí. Nunca se va a saber si antes que ellos entraron otras personas contagiadas, que probablemente así ocurrió. Claro que sí, pero después vinieron ya focos de contaminación, como fue una célebre boda en Punta Cana y una reunión partidista del alcalde electo del PRM, Siquio NG de la Rosa, en San Francisco de Macorís, y una reunión también de empresarios y eclesiásticos en San Francisco también. Por eso San Francisco fue una de las ciudades más golpeadas. Y por ahí María se va, ¿verdad? Bueno, y estamos desde marzo en estado de emergencia en República Dominicana. El estado de emergencia solo se levantó durante 2 semanas, justo antes de las elecciones y hasta el día de las elecciones. Y tan pronto pasaron, otra vez se volvió a instituir el estado de emergencia. Sí, y ya señalamos, tú lo dijiste, Diana, el aprovechamiento electoralista y clientelista que le dio el gobierno a la pandemia. Pero hubo otro aprovechamiento que hay que señalarlo también, y fue que se multiplicaron los procesos de compra por emergencia, que es la modalidad que usan para no hacer licitaciones o para amañarlas. Entonces, hicieron ventas al Estado de equipos médicos, de medicamentos, robando, señores, con una pandemia. Sí, que afectó a tanta gente. Mira, hay varias aristas que hay que señalar sobre el tema de la pandemia en República Dominicana. La más triste de todas son todas las personas que hemos perdido por este virus, incluyendo personalidades queridas de este país, como el caso de Víctor, como el caso de Vinicio Franco, como el caso de Jenny Polanco, como el caso del Artístico. Se han perdido muchas personas valiosas en esta pandemia, durante esta pandemia. Pero también está el tema de las medidas que se han tomado, de las repercusiones en la economía. Durante esos primeros meses en los que tuvimos una restricción más cerrada en nuestro país, se fueron a suspensión más de 2 millones de empleados. Más de 2 millones de empleados fueron suspendidos. Señores, eso es el 20% de la población dominicana suspendida de sus trabajos. Así es. Bueno, la economía es una de las víctimas. Por eso estas pandemias tienen un doble filo para acabar sobre todo con los pobres. Porque sí, las empresas sienten directamente, pero quienes pagan al final son los empleados que pierden su trabajo. Claro. Y en fin, la verdad es que ha sido devastadora. No, y ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos en nuestro país, dependiendo tanto del turismo como entrada principal de nuestra economía. Porque en una situación obvia donde no se puede viajar, donde no se puede volar, pues nuestra economía se ve deprimida, pero a unos puntos que
Ni siquiera durante la guerra de abril había estado tan mal la economía dominicana. Son reflexiones que hacen economistas. O sea, ni siquiera en un periodo de guerra nuestra economía había caído tanto como ahora durante la pandemia. Y ha pasado en muchos países, y el colmo es que después que se reabre el turismo, entonces comienzan a venir turistas de Inglaterra, del Reino Unido, y entonces surge una cepa que contagia 70% más rápido que la que se conocía desde antes. Y hubo que suspender los vuelos. Mira que otro daño a la economía dominicana, sí, cuya principal fuente de divisas es el turismo. Mira, al principio se tardó mucho aquí en tomar la decisión de cerrar los vuelos desde Europa y desde los países que estaban siendo más afectados, justamente para no afectar el turismo. Creo que en esta ocasión se ha tomado mucho más rápido la decisión de cerrar los vuelos hacia Gran Bretaña, que es de donde están ahora mismo este problema con esta nueva cepa, pero existe la sospecha de que ya esa cepa está en varios países de Europa, incluso en Estados Unidos. Y esto es algo que va a haber que monitorear de cerca durante las próximas semanas. Esa nueva cepa no es más letal, no da más grave que la que se conocían. Lo que tiene es que se contagia más fácilmente. La cepa que se conocía, cada persona que tiene el virus en promedio contagia a 1.1 persona más. Y la de esta nueva cepa contagia a 1.5 personas más. Sí. Por lo tanto, camina más. Pero los científicos dicen que las vacunas que ya se han aprobado la previenen igualito que las otras cepas del coronavirus. Sí, pero mira, en estos 9 meses que tenemos ya de pandemia, hay quizás 2 momentos importantes que han sido los más letales para nuestro país. Al principio, cuando se desató la situación, sobre todo en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, que no se pudo dar una respuesta oportuna para dar asistencia hospitalaria a todas las personas que la necesitaban, y eso pone en evidencia la debilidad de nuestro sistema de salud. Pero también justo después de las elecciones, miren señores, esas 2 semanas que se abrió para el proceso electoral, que los políticos la cogieron todos, de todos los partidos, para salir a hacer caravaneo en campaña, mítines, sin mascarilla. O sea, tú veías hasta los candidatos sin mascarilla, en mítines llenos de gente, dando la mano en la calle, y el gentío, en clubes cerrados, en lugares cerrados, atestados de gente haciendo campaña por X o Y candidato. Lo que vino después de las elecciones fue una ocupación hospitalaria que llegó casi al 100%. O sea, estuvimos al borde del desastre total, un aumento en la mortalidad, por supuesto, y ahí hay que destacar que la actual administración hizo un buen trabajo en controlar esa situación después de las elecciones y llegó a bajar las cifras a menos de un 10% de positividad en el país, pero eso ha ido cambiando en el último mes. No se puede dejar de mencionar en todo lo que tiene que ver con la pandemia la indisciplina de muchos ciudadanos. Oh, sí. Porque eso ha contribuido también a que no haya el control necesario de los contagios. La gente que no entiende que lo que estamos hablando es de muerte, de que el coronavirus anda en la calle. Eso equivale a decir que la muerte anda en la calle, y el que sale a hacer cosas que no necesita hacer, el que sale a andar, o el que sale a bonchar, o el que sale a beber, o a jugar dominó, a jugar gallos, lo que sale es a buscar la muerte para entonces llevarla a su casa. Lo que equivale a decir, llevársela a sus seres queridos. Sí, mira, eso es lo que está pasando. Y el que se contagie hoy va a empezar a dar síntomas dentro de 5 días, probablemente lo diagnostiquen dentro de 8 o 9 días. Así que será en esos primeros días de enero cuando nos vamos a enterar de verdad la repercusión de estas fiestas navideñas para nuestro país. A propósito de eso, es muy importante que el que tenga síntomas no espere pruebas, que vaya al médico inmediatamente, porque los primeros momentos de que salen los síntomas pueden ser decisivos para sobrevivir o no. Y que se aísle y que tome inmediatamente la decisión de aislarse. Entonces vamos a terminar
antes de pasar a la 10ª, con una exhortación. Señores, la vacuna ya está. Hay que aguantar un poco más. Entonces, señores, podemos pasar esto en familia, porque no le veo mucho sentido a celebrar de todas maneras con grupo de gente esta Nochebuena, este Año Nuevo, cuando tenemos por delante muchas Nochebuenas, muchas Navidades y muchos Años Nuevos. Entonces, vamos a celebrarlo en familia ahora para celebrar todas las Navidades que vienen. Y ojalá pueda hacerlo todo el mundo. Y ojalá que celebremos muchas más. Así mismo. Ahora vámonos a la pausa y cuando regresemos, el resumen del año en décimas.